clase del día de ayer y habíamos quedado en clases de los conflictos. Estábamos analizando lo que eran los conflictos intrapersonales, conflictos interpersonales, los cuales ya habíamos visto que también hay unos conflictos en grupo. Y el compañero ayer había manifestado en cuanto a una confesión judicial como un elemento de prueba. Vamos a entrar a conocer directamente cuál es la función de una confesión judicial, cómo nos puede funcionar como en la práctica para poder acreditar ya sea un título de ejecutivo o bien poder solventar en una audiencia. Sí, Ronnie. Sí, licenciado, a mí me quedó una duda con respecto al día de ayer que estábamos hablando, que es en la mediación, dice que tiene que ser una persona colegiada, pero mi duda es si el derecho consuetudinario aplica para la conciliación o no aplica, ya que hay comunidades que están organizadas y no hay alguna persona que conozca de leyes cerca de ellos. Sería más que todo mi pregunta, licenciado. Gracias, Ronnie. Sí, efectivamente, recordemos que la costumbre, que es una norma de conducta y que esa nace prácticamente de una práctica social de una comunidad. Definitivamente en algunos lugares, ¿verdad? Muchos en los, ¿cómo se llaman? En los cocodes están organizados, ¿verdad? Directamente hay un jefe, es un jefe ancestral o un dirigente maya o, por ejemplo, el de la comunidad de la aldea. Entonces, esas personas, por el conocimiento o por directamente, por su edad, la vivencia los hace tener una mayor relación en cuanto a los hechos que puedan suscitarse. Un tanto no como un castigo, porque recuerden, a veces miramos en las noticias, ¿verdad? Miren, aquel robó allá en Quiché, y cuando vemos lo llevan allá en el parque azotando, ¿verdad? Ese ya es un castigo prácticamente. Pero el derecho consuetudinario establece y en normas directamente por que vienen así de trascendencia, pero por conductas de una norma social en las comunidades. Pero recordemos que nosotros estamos bajo un ordenamiento jurídico interno guatemalteco, en el cual establece un principio de igualdad. Y ese principio de igualdad no puede ser vulnerado. Como les decía, o sea, la jerarquía constitucional nos protege para que tengamos nuestros derechos, pero también tenemos obligaciones, ¿verdad? No podemos transgredir y pasarnos por alto esas obligaciones, esos límites directamente. Tenemos límites a los cuales no podemos venir e irle a quitar la vida a una persona. No podemos venir e ir a tomar lo ajeno, ¿verdad? Estaríamos cometiendo un delito, un robo, un hurto o un asesinato, ¿verdad? Tenemos que basarnos y establecernos hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? En las comunidades, como manifiesta Ronnie, definitivamente ellos llevan a cabo sus normas de esa práctica, de esa conducta social del día a día, de lo que me dijeron mis abuelos, mis ancestros, vamos a hacer esos castigos, ¿verdad? Pero desde el momento que se fundamentan y se aplican las normas jurídicas, entran en vigencia, directamente son de aplicación general. Vamos a leer el artículo 3 de la ley del organismo judicial. ¿Quién le puede dar lectura, compañeros? Sí, Elisa, por favor. Pido disculpas si se escucha algo más de fondo, pero artículo 3 de la ley del organismo judicial, primacía de la ley. Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. Gracias, compañera. Como podemos ver, Ronnie, directamente en este artículo podemos establecer que ninguna persona puede decir, yo no sabía, a mí no me lo dijeron, y actué de esa manera porque desconocía. O sea, no podemos ir a ignorar una ignorancia de ley ante un tribunal. Como podemos ver también acá está lo que es la costumbre o la práctica en contrario. Una costumbre a algo que pueda ser malo nos puede llevar a cometer un hecho ilícito, algo anómalo. En la normativa civil
directamente un enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Alguien que se esté enriqueciendo de una forma ilícita, definitivamente es un delito. En el Código Penal, alguien que venga y que vaya a defraudar a otra persona en su patrimonio, o que bien lo induzca directamente a cometer hechos o actos que no son contras o que son con engaño ardil, estaríamos ante una estafa propia, ¿verdad? Entonces, esa normativa legal es la que debemos de saber y establecer en el momento de nuestro ejercicio profesional como futuros y buenos abogados en el ejercicio de la ley, ¿verdad? No sé si estamos en eso, Ronnie, o directamente lo que querés establecer es en cuanto a las personas que están en un centro de mediación. Si fuera en ese sentido, una persona que va a ser una mediadora conciliatoria, miren, dentro de los métodos de solución de conflictos, establecemos que está la mediación, la conciliación, el arbitraje, y podríamos citar algunos conceptos más, pero directamente estos son los que debemos establecer. Pero debemos saber, ¿verdad?, que una persona que va a servir de árbitro o de mediador en esos lugares debe de conocer de la ley. Definitivamente debe ser una persona que tenga conocimiento. Si bien que no sea un abogado y notario o colegiado activo, bueno, que sea un licenciado en ciencias jurídicas y sociales, o que haya cerrado su pensum directamente de la abogacía, para que pueda conocer directamente de los conflictos que le van a llegar a suscitarse, ¿verdad? Las personas que lo van a requerir en esos centros de mediación. No sé si estaríamos ahí, Ronnie. Sí, licenciado, ya me quedó claro con lo que yo le pregunté. Le agradezco mucho su explicación y sí, ahorita ya lo comprendí. Gracias. Gracias, Ronnie. Pues, prosiguiendo, de esa manera podemos ir teniendo el contexto directamente, ¿verdad? A veces hablar de derecho y no tener la noción directa de una aplicación de la ley nos va a venir a traer dudas, y directamente aplicarlo a un caso concreto es lo que necesitamos en efectividad, ¿verdad? Cuando ustedes ya estén en su ejercicio, cuando estén litigando de una forma liberal, o algunos van a ir al MP, como les decía, otros al organismo judicial, otros van a ser abogados penalistas, laboralistas, civilistas, de todo, ¿verdad? Acá la carrera da para mucho, pero definitivamente van a llegar sus clientes a su oficina y les van a plantear sus casos, ¿verdad? Y definitivamente uno como abogado se vuelve un tanto psicólogo, mediador, conciliador, hay que coaccionar, o sea, la carrera uno lo obliga directamente a ese tipo de situaciones, ¿verdad? Porque el derecho en cierto modo es un tanto de conflictos, de problemas. No que uno los busque, sino que así es el día a día habitual de toda persona. Sale uno a trabajar, de mala pata, se le atraviesa a alguien mal que va manejando mal en moto y pum, lo tira uno. Ya hay problema, ¿verdad? Ya una persona puede salir con unas lesiones, y uno definitivamente en lo que arregla su situación jurídica, jalado, ¿eh? Ahí detenido. Pero en perspectiva directamente vamos a ver lo que es la cultura y el conflicto. Y para eso vamos a determinar que pueden ser opuestos a los de otra cultura. Y ahí prácticamente miraríamos lo que preguntaba de Ronnie en cuanto a la cultura y cómo se va a actuar como un filtro cognoscitivo en cuanto a establecer la forma en que se va a interpretar la realidad, por lo que un mismo hecho puede ser interpretado por dos culturas de forma muy diferente. ¿Y a qué vamos ahí? Por ejemplo, podríamos decir, allá en Quiché acostumbran a que en las fiestas todas las personas se van a tomar un trago de licor, ¿verdad? Y puede ser de que en San Marcos digan, no, aquí nos prohíbe de que bebamos en las fiestas religiosas o en las actividades, y eso puede dar un conflicto. ¿Por qué? Porque imagínense, viene una muchacha que es de allá de San Marcos y un muchacho de Quiché y se van a casar, y dice, bueno, mira, para la fiesta quiero que hagamos un parrandón, quiero que
traigamos a los conejos, que pongamos ahí mesas, que haya licor y todo, pero directamente eso se puede dar un conflicto entre diferentes situaciones de normas de conducta, porque son pasadas de sociedad, de comunidad en comunidad, y uno está acostumbrado prácticamente a como lo han creado, o me van a mentir. Sí, Francisco. Sí, lo que comentaba me recuerda mucho al libro de Ladino me jodió, del autor Albertina Sarabia, en donde se narra más que todo esa cultura que tienen ellos y de que cómo inmersos dentro de su cultura, para él actúa en legítima defensa frente a un acto de brujería. Sí, claro, claro. Y a veces situaciones tan mínimas que ni nos imaginamos pueden traer un conflicto tan grave, ¿verdad? Que hasta hay muertos. O sea, algo tan irrelevante que uno a veces dice, bueno, podríamos decir lo que menciona el compañero Francisco, por ejemplo, la brujería. Para algunos no existe, para otros sí, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo tener una forma de ver la vida, la forma de cómo yo creo en Dios, si creo o no creo, si soy ateo, o sea, si soy de una religión o soy de otra religión. Cada quien tiene ese libre albedrío de poder elegir y decir, bueno, yo me siento bien acá y Dios se manifiesta en mi vida de esa manera, pero puede ser que para otras personas no. Y como menciona el compañero Francisco, ¿verdad? La brujería. Han habido casos en los que van y demandan. Dicen, mire, es que allá el chamán de no sé dónde me hizo brujería, me metió sapo, no sé qué en el estómago. Yo desde ese momento empecé a sentirme mal y eso me trajo a mí a que mi vida se arruinara completamente. Y él manifiesta y dice, mire, es que yo tengo unos dolores horribles que ya no aguanto. Ya fui con el doctor y a mí los doctores me dicen que yo no tengo nada. ¿Verdad? Ya no tengo nada. Y allá en un lugar que me contaron, dicen que me hacen el trabajo, pero me cobran 20,000 quetzales. Yo no tengo para pagar ese trabajo, ¿verdad? Siempre hablando de trabajo de eso, de brujería, ¿verdad? ¿Qué harán? La verdad, no sé, porque no sé ni cómo es eso, ¿verdad? Pero suele pasar y demandan por ese tipo de situaciones. Pero díganme, ¿qué pasaría si se les presenta a ustedes un caso así? Y le dice, mire, yo quiero que me paguen 20,000 quetzales porque eso me cobran para ir allá con el que me hace ese trabajo de brujería para que yo pueda estar bien. Díganme, ¿ustedes lo llevarían a un centro de mediación? Una pregunta un tanto capciosa en decir, ¿verdad? ¿Lo llevo o cómo pudiera resolver yo este conflicto? Sí, Ronnie. Sí, licenciado, si estamos hablando de la mediación, yo pienso que no se llevaría porque estamos discutiendo lo que son costumbres y tradiciones de Guatemala. Entonces no aplicaría porque no habría una prueba tangible de lo que se estaba haciendo o se pretendió hacer contra la persona y la otra persona no puede comprobar que de verdad él está teniendo esos efectos que se están achacando a la otra persona. Es mi manera de pensar, licenciado, que no se puede y porque no se puede mediar ahí. La verdad, sin pruebas no se puede hacer. Claro, efectivamente, Ronnie. Vamos en la orientación adecuada. Definitivamente tenemos que probar, tenemos que decir, aquí está la prueba material, esa prueba de que nos va a sustentar y vamos a poder decir con palabras y con fundamento, mire, usted le hizo este daño porque aquí está, miren, la prueba. Ahí están los sapos, por ejemplo, donde se lo sacaron a él del estómago. Definitivamente no nos podemos pasar directamente por hechos de que no, por presunciones, ¿verdad? Tenemos que establecernos en elementos que van a dar sustento probatorio, ¿verdad? Ya sea en esa mediación
o en un proceso directamente ya ante juez competente, judicial, ¿verdad? Pero definitivamente, si vamos ante el mediador y le decimos, mire, traigo a esta persona porque a él le hicieron brujería y él quiere 20,000 quetzales, citémoslo. Definitivamente el mediador me va a decir, mire, Lee, ¿qué onda? Va aquí, esto no procede, va. Trate la manera de ver por otro lado, que se pueda ajustar a las normas legales, ya sea civil, penal o algo, pero definitivamente tenemos que ver algo que sea aplicable a una norma jurídica, ¿verdad? Entonces, así es, Ronnie, definitivamente tenemos que tener esa prueba, ya sea una declaración de parte, por ejemplo, que haya dicho, mire, Lick, fíjese que cuando a mí me hicieron esa brujería, ahí estaba doña María, y doña María se dio cuenta de que se llevaron unas cosas y le fueron a meter al cementerio con una gallina y le amarraron la panza, no sé, ella tomó fotos. Posiblemente ahí prácticamente había algo, pero complicado aún todavía, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos que tener pruebas, medios científicos de pruebas que podamos acompañarnos, ¿verdad? Entonces, prosigamos. Ya vimos que directamente pueden haber conflictos. ¿Por qué conflictos de cultura, de sociedades, de costumbres? Porque definitivamente no todos estamos acostumbrados a esas mismas costumbres, ¿verdad? Por ejemplo, otra situación es, allá en Cobán, el caquic, ¿va? Por ejemplo, en Quiché es otra comida. Entonces, en Cobán les gusta la comida ponerle picante, el chile cobanero, ¿va? Y a no todos nos gusta el chile, porque definitivamente no estamos acostumbrados, ¿verdad? Pero son costumbres de tradición en tradición. Por ejemplo, vamos a seguir, ¿verdad? La cultura de paz y de solución de conflictos. Hasta ahora hemos analizado cómo una mediación puede fomentar competencias de resolución de conflictos entre los justiciables, así como diferentes herramientas que van a fomentar la tolerancia, la templanza y el diálogo. Estos pueden buscar a través de sus diferentes teorías y modelos de solucionar el conflicto y se pueden restablecer la relación dañada, así como transformar y mejorar a las personas, así como buscar y formular nuevas narrativas que desarrollen cambios positivos en las personas. También es necesario establecer el marco básico conceptual de la cultura de paz y como la declaración y programa de acción por una cultura de paz de Naciones Unidas. Puede considerarse un elemento indispensable de la misma a la mediación y el arreglo o resolución pacífica de los conflictos. Entonces, prácticamente podemos decir de que en los conflictos, en la mediación puede ser una situación pacífica. ¿Por qué pacífica? Porque los medios de notificación, como bien establecidos pueden ser, ¿quiénes pueden ser notificadores? Vamos a ver, compañeros, alguien que me oriente. ¿Cuáles son las formas de notificación? Actualmente a través del casillero electrónico, por la ley de expediente electrónico, también por estrados, personalmente, y se me olvidó una. Va. ¿Cuál es la función? Sí, Jorge. Puede ser por vía notarial. El notario notificador, muy bien. Pero hay una directamente que hacen en el juzgado. ¿Quiénes son los encargados en los juzgados de ir a hacer las notificaciones? El notificador. Va, el notificador directamente. Un notificador tiene la obligación de ir al lugar donde uno como abogado esté dando para notificar a la parte al demandado, y él debe hacer constar a través de una cédula de notificación si al momento que se allane al lugar estaba la persona, solicitarle sus datos de identificación y entregársela, ¿verdad? Y en dado caso la persona se negare a entregarle, también debe de razonar en la cédula de notificación. La persona se negó a entregarla o la fijé en puerta, definitivamente. Pero esa razón que hace el notificador en el juzgado la revisa. Y el juez directamente puede decir, bueno, sí se notificó
o no se notificó. Y cuando pasan varias situaciones de tratar de notificar y la persona no es citada ante el juzgado, puede ser llamada a través de la fuerza pública, por ejemplo. Se le da una rebeldía para que pueda llegar una orden de aprehensión en última instancia. La situación sería que en los juzgados ante el juez competente sí tenemos esa herramienta, decir, mire, señor juez, el demandado no quiere venir. ¿Ya? En un proceso, en un juicio oral de alimentos, se deben de basar esas etapas procesales, la notificación. Porque si la persona es notificada y no se presenta, ¿qué va a pasar? El tema, Eddie, que estamos viendo el día de hoy, puedes poner ya sea la cultura y el conflicto. ¿Puedes poner de tema la cultura y el conflicto? Pues sí. Entonces, lo que yo quiero que vean ustedes acá es directamente esa forma coercitiva de poder llevar ante un juzgado a la persona que queremos demandar. O sea, el juzgado nos ayuda a que esa persona sea notificada. Pero ¿qué pasa en la mediación? ¿Y por qué quiero llegar a esto directamente? Porque en una mediación queda muy al aire directamente que nuestra parte demandada pueda llegar. Porque efectivamente en la mediación vamos a solicitar la citación como tal. Damos el lugar donde puede ser notificado. Inclusive en la mediación a uno le entregan la hoja de la citación y uno se encarga de irla a entregar a la parte demandada. Pero que llegue directamente ese día, a veces es de pedirle mucho a Dios y decir ojalá que venga, porque en ocasiones no llegan. ¿Y qué podríamos hacer ahí, compañeros? Que en dado caso ustedes citan a alguien y no llegan. Licenciado, en los de mediación no se puede establecer la rebeldía. Elmer, fíjate que a eso es a lo que quiero que lleguemos. Vamos a darles la palabra a otros compañeros para ver qué pueden opinar. Muy bien, Lic. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. ¿Puede declarar confeso también, si no estoy mal? Confeso. ¿Alguien más, Margarita? Tiene la palabra. Vicky, entonces no sé si estoy bien, pero ya no podría ser un tema de mediación directamente, ¿verdad? Sino que podría llevarse por otra instancia. Ya. ¿Alguien más, compañeros? Se le volvería a citar nuevamente. Y Se si le no, vuelve. Claro, para claro. ver Eso. si es su proceso. Claro. Ronnie. Sí, licenciado, se licitaría nuevamente si a la tercera vez no se presenta, ya caería en lo que es la rebeldía. Entonces ahí ya se procedería de otra forma. Gracias por sus comentarios, compañeros. Gracias. Son de mucho aprecio para esta clase, porque definitivamente eso es lo que queremos. Queremos acá solventar dudas, para que cuando ustedes estén en una práctica y en su ejercicio, no vayan a esas dudas directamente. Pero bien, miren pues, como les decía, hagamos de caso que estemos llevando un juicio oral de alimentos. Ustedes bien saben de que los alimentos no se le pueden negar a los menores. Es un derecho y una garantía constitucional en la cual está el derecho a la vida, a los alimentos. Es un derecho inherente. Un menor no se puede valer por sí mismo, definitivamente. Entonces, como les decía, nosotros presentamos nuestro memorial inicial de demanda, contenido con el artículo 61, con todo lo que nos manda que debemos de incorporar.
Y el juzgado definitivamente a través del secretario van a evaluar, van a ver si cumplimos con todo lo establecido, si le dan a trámite o no le dan a trámite a esa demanda. Pero en el mejor de los casos sí le dan trámite, ¿verdad? Entonces yo les expliqué el otro día, ¿verdad? Que al momento de la audiencia, el juez ordena que en esa audiencia nos debemos de presentar con nuestros respectivos elementos de prueba. Porque el juicio oral es un juicio rápido. Porque ahí no se puede estar tanto emplacemos para otro día, porque los niños todos los días comen, todos los días comemos nosotros también de adultos. Entonces, la situación primordial es garantizar esos alimentos. Y si ustedes pueden ver, al momento que uno inicia un juicio oral, el juez, al momento de dar audiencia, de una vez provisionalmente garantiza alimentos e impone una cantidad aproximadamente a lo que pueda ganar la parte demandada. ¿Ustedes sabían eso? No, Lick. No. Va. No. Miren, No, pues, pura práctica aquí, ¿va? Puros tips. Entonces, ustedes definitivamente sus procesos, sus juicios civiles se los deben de saber al pie de la letra, ¿no? Sus excepciones, los momentos procesales oportunos. Entonces, ¿qué pasa? Ya el juez garantizó esa obligación, pero ahí entra la función del notificador. Bueno, notificador, me hace favor, va y va a entregar esta cédula de notificación, esta dirección. ¿Va? Va al notificador y cuando llega sale el muchacho ahí, el jovencito, y le dice, no, yo no soy, y no quiere recibir la notificación. Pero es evidente que él era. Entonces él razona y dice, bueno, no la quiso aceptar, pero se dio por notificado, ¿verdad? Llega el día de la audiencia y en la audiencia no se presenta el demandado, ¿verdad? Se le debe volver a hacer otra notificación o a través de los estrados del tribunal y declararlo confeso, ¿verdad? Pero ahí sí hay instancias procesales. Ahí sí. Porque si ustedes van a ver su artículo 199 del Código Procesal Penal, del Código Procesal Civil y Mercantil, ahí está establecido juicio oral de alimentos. Vamos a ver. Artículo 199 del Procesal Civil y Mercantil, juicio oral. Y acá se van a ver los asuntos de menor cuantía, los asuntos de ínfima cuantía, los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos. Ya vieron, aquí está la situación. Y aquí hay un procedimiento específico, cómo se va a llevar a cabo ese procedimiento. Artículo 199, Martín, Procesal Civil y Mercantil. Entonces, si aquí hay un procedimiento específico, no nos podemos saltar esas fases del proceso, porque hay un principio que establece, una vez vencida una etapa procesal, no podemos volver a regresar a esa otra etapa, porque se estaría violentando el debido proceso. A través del principio de legalidad, se establece que todos los actos deben ser conforme a la ley, conforme a las normas preestablecidas. ¿Podemos darle lectura a ese artículo de legalidad, compañeros? Perdón, licenciado, ¿qué artículo dijo? Disculpe. ¿El artículo del juicio oral de alimentos o el de legalidad? Yo le entendí que quería que leyera el 199, ¿no? Pero... El artículo 199 del Procesal Civil y Mercantil, ahí van a encontrar el procedimiento de juicio oral, el procedimiento oral. Y ahí establece directamente cuáles son los procesos que se pueden llevar a través de ese juicio oral. Sí tiene razón, licenciado, perdón. Claro. Sí, Luis. Y no sé si puedo leer el artículo. Claro. Artículo 199. Materia de juicio oral. Se tramitará en juicio oral 1. Los asuntos de menor cuantía. 2. Los asuntos de ínfima cuantía. 3. Los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos y los otros que correspondan a asuntos de familia, con excepción
de los casos que en este código, el Código Civil o la Ley de Tribunales de Familia disponga expresamente otro procedimiento. 4. La rendición de cuentas por parte de todas las personas a quienes se les impone esta obligación, la ley o el contrato. 5. La obligación de la cosa común y las diferencias que surgen entre los copropietarios en relación a la misma. 6. La declaratoria de jactancia. 7. Los asuntos que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía. Gracias, Luis. Entonces, compañeros, ¿por qué yo directamente llego a que podamos a poder ver cuáles son los procesos que se ven en un juicio oral? Ustedes tal vez ahorita dirán, no tiene algo que ver directamente, pero bien, ¿por qué? Porque les decía, ustedes van a tener su ejercicio profesional y cuando lleguen esas personas a sus clientes, a su oficina, le van a decir, mire, Lick, fíjate que yo quiero que usted me lleve un proceso. Y le van a decir a ustedes, bueno, ¿cuál es el proceso que usted quiere? Fíjate que yo quiero que me lleve un proceso en el cual se da una redención una rendición de cuentas. Pero ustedes como son bien estudiosos, ¿verdad? Ustedes van a decir, ese es juicio oral. Porque en el artículo 199 ahí establece que se van a llevar en juicio oral la rendición de cuentas por parte de todas las personas a quienes se le impone la obligación o en contrato. ¿Ya? Ese es un ejemplo. O por ejemplo, cuando llegue ahí la muchacha y le diga, mire, Lick, quiero que me fije una pensión alimenticia. Ustedes ya van a saber. Vamos y presentemos un juicio oral de alimentos. ¿Verdad? Entonces, vamos a seguir. ¿Por qué entonces directamente les digo este proceso? Porque tiene un procedimiento específico. Se deben de llevar esas fases procesales. En el artículo 201, ¿qué establece? Alguien que le dé lectura. Sí, Luis. Artículo 201. Demanda. La demanda podrá presentarse verbalmente, en cuyo caso el secretario levantará el acta respectiva. Podrá también presentarse por escrito. En ambos casos deberá observarse lo escrito en los artículos 106 y 107 de este código, en lo que fuera aplicable. Gracias, Luis. Por favor, dale lectura al artículo 202. Juicio oral. La demanda se ajusta a las prescripciones legales. El juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndolas de presentar sus pruebas en audiencia. Una previa, Luis. Vamos a ver. Miren, pues, vean lo que yo les decía. Al momento que el juez pueda verificar que la demanda se ajusta a esas prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio. Y ahí le pueden poner 1, previniéndolas presentar sus pruebas en audiencia. O sea, el juez al momento que les va a dar día y hora para audiencia, en esa resolución les va a dictar. Se presentan a ese día, hora y audiencia con sus respectivos elementos de prueba. Y no podemos llegar ese día a la audiencia y decir, mire, señor juez, se me olvidaron. ¿Verdad? Sino que vamos a salir de ahí, pero rojos de la cara, ¿va? Y también hay aquí una situación que le dice bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no comparezca. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando fue el notificador, hacer esa notificación y la parte no quiso aceptarla, ahí se dio por notificado. Y el juez dice, él ya está sabido que se va a dar esa audiencia. Y si no comparece directamente, se va a ver el juicio en su rebeldía. Prácticamente esta persona, ese demandado, ya lleva 0 en el proceso. ¿Puedes proseguir, por favor, Luis? De acuerdo. Siguiendo el artículo 202, previniéndolas de presentar las pruebas en la audiencia bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la que no comparezca.
Entre el emplazamiento del demandado y la audiencia deben de mediar por lo menos 3 días, término que será ampliado en razón de distancia. Gracias. Gracias. Gracias, Luis. ¿Alguien más que le pueda dar lectura al artículo 203? Yo, licenciado. Gracias, Yanni. Artículo 203. Conciliación. En la primera audiencia, al iniciarse la diligencia, el juez procurará avenir a las partes, proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará cualquier forma de arreglo en que convenieren, siempre que no contrajere las leyes. Si la conciliación fuere parcial, el juicio continuará en cuanto a las peticiones no comprendidas en el acuerdo. Gracias. Bueno, entonces a ese artículo, compañeros, ustedes le van a poner ahí, artículo 66, literal E, de la ley del organismo judicial. Ese artículo ya lo leímos. Y ustedes podrán ver que el juez tiene la facultad y va a procurar avenir a las partes. Y él mismo les propone esas fórmulas ecuánimes de conciliación. ¿Ya? ¿Se recuerdan que eso lo vimos antier, si no estoy mal? Que el juez les da la facultad, tiene la facultad. Y ahí es donde vamos a directamente a decir, si en el juicio oral es un juez el que va a conocer, él tiene esas facultades, pero en la mediación no conoce un juez, eso ya lo establecimos. Y en la mediación no hay un procedimiento específico. ¿Qué quiere decir acá? Que si no hay un procedimiento específico y no hay una persona que lo vaya a percibir directamente y le vaya a imponer una sanción, esa persona posiblemente no va a llegar. ¿Entendemos ahí? Se quedaron callados, compañeros. Listo, que estaban. ¿Sí? Sí, va. Entonces, directamente va. Ante un juzgado con un juez, efectivamente el juez tiene esa facultad, investida por la Corte Suprema, es juez, tiene esa facultad legal, ¿verdad? El investimiento jurídico. Pero el mediador es bien complicado, porque las normas directamente para la mediación, hasta dice, ¿verdad? Que es de forma pacífica, flexible, amigable. Ya. O sea, prácticamente ahí, en una mediación, pueden ir a hablar de lo que quieran. Ahí vamos a ver si efectivamente nos damos taco a taco, va por decirlo así. Vamos a ir poniendo más casos prácticos para que ustedes puedan ir analizando y vamos a tratar la manera de poder establecer. Vamos a ver, Rubí dice, ¿qué artículo agregamos? Bueno, en el artículo 203 de su procesal civil y mercantil, en la parte de arriba le pueden poner artículo 66, inciso E, ley del organismo judicial. Sí, Margarita, le dejo la palabra. Disculpe, Alex, solo me dio curiosidad en dónde mencionó que decía que era un proceso pacífico, amigable y demás. Claro. ¿Se recuerdan de que les di una definición de lo que son los métodos alternativos para la solución de conflictos? Y que les di esa definición y establece que son procesos que pueden ser utilizados para solución de diferencias y pueden ser de forma amigable, flexible y sin necesidad de recurrir a métodos netamente adversariales. Muchas gracias, Lick. Yo creí que era en algún código. Disculpe, muchas gracias. Igual el material se los voy a hacer llegar con la compañera que nos está auxiliando. ¿Sí? Acá, créanme, compañeros, acá lo importante es de que ustedes vayan teniendo la noción de qué son métodos alternativos. En donde hay una litis, una controversia, directamente con una coacción
por parte de un órgano jurisdiccional, y la coacción nosotros como abogados, como mediadores también, ¿cómo la vamos a hacer ver en esa mediación? ¿Ya? Porque, miren, pues al momento que a mí yo pido una conciliación, una mediación, y vienen y me dan la notificación ahí en la mediación, me dicen, mire, Lick, le damos la citación y todo, pero usted se encarga de irlo a dejar. Va, está bien, le dice uno, va, démelo. Entonces agarra uno y le dice a su procurador, o si uno se atreve, va uno mismo a entregarla. Pero yo no puedo ir con la persona que estoy demandando, decirle, mire, aquí le dejo esta notificación, y si usted no llega ese día, me lo voy a venir a traer con la policía. ¿O sí puedo hacer eso? No, Lick. ¿Por qué no se puede? Porque ahí la estaría coaccionando. Yo estaría cayendo ahí ¿en qué? En un delito. Sí, en coacción. Podría yo coaccionarla contra su voluntad. Ya. Yo prácticamente no tengo esa facultad. Yo solo puedo llegar y decirle, mire, se va a llevar a cabo esta invitación pacífica en el centro de mediación ubicado en la zona 9. Le solicitamos que por favor pueda llegar para solventar su situación jurídica en cuanto a la persona que le está requiriendo, tratando uno de ser todavía confiable para que la persona se anime un poco ahí, ¿no? ¿Y cuál es la otra situación? Vienen las personas y le dicen, miren, al nomás que le llega la citación, le llaman a su licenciado o van con alguna oficina y dicen, mire, Lick, me llegó esto. Y si es un abogado de aquellos pilas, le va a decir, mire, no vaya. No tienen cómo poderla demandar en juicio. Ya ven la diferencia de cómo se dan a veces este tipo de situaciones. Sí, Lick, muchas gracias. Ya, va, compañeros. Por el día de hoy vamos a dejar la clase ahí. Yo creo que la clase se va mucho en práctica y tenemos que abordar todavía otros contenidos. Gracias, Entonces, licenciado. Que pase buena noche. Muy bien, Lick, Gracias, muchas gracias. licenciado. Gracias, Lick. Feliz noche.